Bueno, ¿estamos ya todos? No, faltaba. Bueno, hay dos avisos. En primer lugar, comunicaros que la Asamblea de Mujeres de Tudela ha organizado un acto el día 11. Consiste en una charla a cargo de Carmen Heredero, profesora de secundaria, sobre las mujeres maestras en la República. Pero que será interesante y si podemos, pues ellas nos invitan. Es el día 11 a las 19:30 en el Centro Cívico Lestonal. En segundo lugar, desde la escuela y como todos los años, pedir vuestra colaboración para que aportéis temas que sean de vuestro interés para el programa del curso siguiente. Ya sabéis que se realiza un poco con la aportación de todo. Sería bueno que para el próximo mes de mayo, que es la última charla, si tenéis algo, pues nos lo hagáis llegar, bien cuando vengáis, que os esperamos, o dándoselo a Ceci en la librería. Para el grupo es de mucha ayuda pues los temas que nos aportáis, ¿no? Bien, esos son los dos avisos que tenía. Luego, como sabéis, estamos en el penúltimo tema del curso, que es el título de la ciudadanía en crisis por una genuina cultura cívica. Sabéis que uno de los puntos importantes de la intervención política es el concepto, la conciencia y el reconocimiento de la ciudadanía, que en la democracia se sustenta sobre el valor de la dignidad de las personas y los derechos que de ellos se derivan, así como de sus deberes correspondientes. Nuestro ponente esta tarde, que es Miguel Izu, licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Derecho, que ha desarrollado su vida profesional primero como abogado y luego como funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, actualmente como vocal del Tribunal Administrativo de Navarra y como profesor universitario de Derechos Administrativos. Es autor de varias publicaciones. No las van a leer, ya puedes saber. Y bueno, lo tenemos aquí y él nos va a ayudar a descubrir si esto que hemos dicho antes es cierto, si es así o por el contrario se ha perdido el reconocimiento y ejercicio de esos derechos y responsabilidades, y si es así, cómo revitalizar y extender una más real, exigente y eficaz cultura cívica. Soy cuando quieras, Miguel. Bueno, pues buenas tardes. Pues gracias por la invitación, aunque también tengo que decir que no tengo ni idea cómo responder a esa pregunta. Bueno, estuve el año pasado con un tema parecido, cuando recibí la invitación y vi el programa, pues estamos hablando de lo mismo. No exactamente lo mismo, pero tiene su relación. El año pasado el título de la ponencia era la construcción de la ciudadanía para avanzar hacia una sociedad más democrática, justa y solidaria. Bueno, entonces seguimos hablando de la ciudadanía, pero sí que hay un matiz de este año, pues el título es este que tenemos, la ciudadanía en crisis. Realmente voy a hablar más de la crisis de la ciudadanía y por una genuina cultura cívica. Pero la verdad es que es un tema complicado, y no tengo aquí la fórmula. Bueno, algunas ideas a ver si doy y entre todos reflexionamos un poquito. Bueno, este cuadro lo puse el año pasado, si alguno estuvo igual se acuerda, lo he reciclado. Bueno, ciudadanía y política, decía el año pasado que van indisolublemente unidas, incluso pues, en la etimología, ¿no? En el griego pues tenemos polis, que es no la ciudad como se suele traducir en el sentido que tenemos hoy de ciudad, sino fundamentalmente la comunidad política en una ciudad, ¿no? En las polis griegas. De ahí viene el polites, que es no solo el que vive en la ciudad, el que forma parte de esa comunidad, y la politeia, que es la organización política, ¿no? Esto en el latín lo tradujeron por civitas, cives, res publica, nos ha llevado lo de la república, y en castellano y en
el siglo ya XXI, pues diríamos más la ciudad, la sustituiríamos más por nación, ya no vivimos en las comunidades pequeñitas de los griegos, sino en otras más amplias a las que llamamos nación. El ciudadano, que es el miembro de esa comunidad política, y hoy hablamos más del Estado como la organización política. Bueno, pero de otras maneras, pues ya vemos que política la hemos derivado de esa idea de una comunidad de ciudadanos organizada para que todos ellos participen en tomar las decisiones. Ese era el ideal de la democracia ateniense. Bien. ¿Y qué es el ciudadano? Pues de hace 2 siglos a esta parte, que es cuando se retoma la idea, la idea de la antigüedad clásica de los griegos y los romanos, pues se retoma a partir de la Revolución Francesa, fundamentalmente, y entonces frente al vasallo, al súbdito del antiguo régimen, pues el ciudadano es un sujeto de derechos y deberes, es el titular del poder político, antes atribuido al soberano, se le llama soberano por eso, porque es el que tiene todo el poder, antes los señores feudales, a partir de ahora son los ciudadanos, y como ciudadano, como miembro de la nación, pues participa en las decisiones, ya no las toman por él, sino pues por mecanismos de participación directa o de participación mediante representantes. Son los ciudadanos los que hacen la política, los que toman las decisiones en esa comunidad política. Bueno, esto es repetición de lo que decía el año pasado como introducción, y ahora a ver si digo alguna cosa nueva. Bueno, pues planteado en estos términos, pues sí que hablamos de crisis de la ciudadanía, porque hablamos de crisis de la política. Estamos en una crisis política, estamos muy acostumbrados desde hace ya pues 5 años, o van a ser pronto 6, a hablar de la crisis, pero muchas de las veces se refiere sobre todo a crisis económica, desde que empezaron a quebrar algunos bancos en Estados Unidos y luego se trasladó a Europa, pues sobre todo hablamos de una crisis económica, pero en realidad va acompañada de una crisis de la política, y que no viene solo desde el año 2008, sino que tiene su génesis algunos años antes. Bueno, esta crisis de la política es uno de los efectos de la globalización. Si antes ponía pues, ese cuadro de la comunidad política, los miembros de la comunidad política y la organización, pues en buena medida el efecto de la globalización nos lleva a esto, que en vez de vivir en una polis o en una nación, pues vivimos en una sociedad de consumo. Esta es la tendencia. Pues afortunadamente la globalización no ha triunfado del todo, pero si dejamos que siga su curso, pues al final es esto. El mundo, pues una enorme sociedad de consumo, lo importante es consumir, ¿no? Entonces el papel que tenemos los individuos es fundamentalmente el de consumidores, mucho más que el de ciudadanos. Y quien manda es el mercado, es decir, ya ni la politeia, ni la república, ni el Estado. La organización fundamental es el mercado. Es lo que cada vez nos suena más, ¿no? Nos hablan del mercado o de los mercados como si fueran unas personas que toman decisiones a las que hay que plegarse. Bueno, es que los mercados exigen, más bien exigen cosas muy feas, ¿no? Como bajarnos el sueldo o despedir gente. Bueno, pues la globalización, que la idea de globalización tiene sus aspectos positivos, pero tiene aspectos muy negativos, sobre todo lo que se ha entendido por la globalización, que ha sido la globalización del capital. El capital ya no tiene nacionalidad, el capital se desplaza por todo el mundo, el capital está en manos de bancos o grandes empresas multinacionales que a veces pues, no se sabe muy bien
¿De qué país son? Bueno, suelen tener un domicilio, a veces en algún país que les ofrece ventajas fiscales, en un paraíso fiscal, pero normalmente pues ahí hay gente de diversas nacionalidades, capital de distintas procedencias, que se junta ahí para ganar más, que es a lo que se dedica el capital, ¿no? Esa es la globalización que conocemos, una globalización del capital. Sería bueno que hubiera globalización para otras cosas, pero las fronteras han desaparecido para el capital, pero no han desaparecido para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para las personas. Personas no nos podemos mover libremente por todo el mundo, sino cada vez hay más vallas, más barreras, tenemos en mente con la de Ceuta y Melilla de los telediarios. Bien. Bueno, esta conversión de la sociedad mundial en una sociedad de consumo, que lo importante pues, es consumir, lleva a una expropiación del poder. Ya no manda el ciudadano, que se supone que es el ideal con el que hemos vivido un par de siglos, se supone que los ciudadanos tomaban el poder, eso era la democracia, y la democracia además teníamos la impresión que iba avanzando, por lo menos ese es el ideal de la segunda mitad del siglo XX. Va avanzando la democracia porque cada vez hay más países que funcionan con un sistema donde los ciudadanos deciden. Eligen unos representantes en un parlamento, que elige un gobierno, etc. Bueno, eso pues desde finales del siglo XX y lo que llevamos del XXI pues cambia, porque realmente nos dejan cada vez más claro que da igual qué parlamento o qué gobierno elijamos, ¿no? Quienes mandan son los mercados, los que tienen el capital. Pues lo del mercado o los mercados es una abstracción, son unas personas que manejan el capital, que pueden llegar a un sitio y exigir, y decir, oiga, si quiere usted que yo invierta mi dinero aquí, le pongo mis condiciones. Hemos tenido pues hace pocos meses un ejemplo extremo que al final no salió, pero era el de Eurovegas al lado de Madrid, ¿no? Viene un señor de otro país cuyo único poder es que tiene dinero, y dice, a ver, usted me cambia estas leyes, me cambia lo otro, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo demás allá. Y se lo iban a dar todo. Llegó un momento en que se rompió, no se sabe muy bien si porque quiso que se rompiera, porque le interesaba irse a Rusia, ¿no? Pero vamos, eso era la expresión clara de quién manda. ¿Quién hace las leyes? Pues ya no las hacemos los ciudadanos a través de nuestros representantes, sino los que controlan el capital, llegan y mandan. El ciudadano ya no decide. Esto en los últimos años en Europa lo hemos visto claramente, da igual lo que voten los ciudadanos, porque luego hay unos gobiernos que salen y dicen, y esto nos lo han dicho dos presidentes sucesivos en España, han salido en la tele y han dicho, pues no me gusta esto que tengo que hacer, y no es lo que llevaba en el programa, no es lo que había prometido, pero voy a tener que hacer esto porque me dicen unos señores desde Bruselas o desde Frankfurt o desde Berlín, pues que hay que hacer esto. Lo hizo Zapatero y lo ha hecho Rajoy. Entonces, bueno, ¿para qué hacemos elecciones entonces? Si luego vienen y dicen, es que no se puede hacer otra cosa. No hay más cerrada que hable. Pues bien. Y aparte de no decidir, pues ya sabemos que esto viene con un recorte de derechos. Porque también, pues, otro de los ideales que teníamos, tenemos más o menos la segunda mitad del siglo XX, pues era que íbamos avanzando en derechos, ¿no? Sobre todo en España, pues como la primera mitad de esa segunda mitad del siglo XX, pues derechos había pocos, ¿no? Lo que fue el régimen franquista, pues tuvimos esa impresión en el último cuarto siglo que avanzábamos de pronto, era conquistar derechos que antes no habíamos tenido. Bueno, pues eso se acabó, o sea, la historia no era cada vez más democracia, más derechos antes no habíamos tenido, pues íbamos avanzando, sino de pronto no, eso ya se ha acabado, y eso era una ilusión, no se puede mantener,
Esos derechos a la educación, a la sanidad y tal, eso del estado de bienestar, no. El estado de bienestar no se puede mantener. Y entonces nos cambian el principio, ¿no? Porque el estado de bienestar que pensábamos que iba hacia adelante, pues era atender las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, pues montábamos unos servicios públicos, unas prestaciones, un sistema productivo que se supone que era para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Pues no, ahora nos dicen que no. Aquí lo único que vale es el poder adquisitivo. Si usted tiene dinero, pues podrá comprarse las prestaciones, pero si no tiene usted dinero, pues ahí se la verá. Eso del Estado social pues es muy bonito, pero es irreal, y aquí no se puede estar regalando las cosas a la gente, que se las compre. Este es más o menos el mensaje que nos van dando. Bien. Esto quiere decir que nos han cambiado las reglas de juego. Estábamos con unas reglas de juego, en nuestro caso pues estaban en la Constitución de 1978, en otros países pues en su Constitución. Al fin y al cabo la Constitución del año 78 pues no es más que la adaptación de otras constituciones, pues fundamentalmente la alemana, la italiana, la francesa, constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, que responden a ese ideal, sobre todo de democracia y de estado de bienestar, ¿no? Bueno, pues tenemos una constitución que nos plantea que esas eran las reglas del juego, pero nos las han cambiado porque han venido los mercados y han dicho que ni hablar. Y entonces pues ya conocemos lo que sucede, que la Constitución era intocable hasta que dijeron los mercados, nunca se supo muy bien exactamente quién, pero los mercados dijeron que había que introducir una cláusula en la Constitución que se metió en el artículo 135 diciendo que lo importante es pagar a los acreedores. Lo importante no son todos los derechos que nos reconocía la Constitución, sino lo importante es garantizar a los acreedores que van a cobrar. Porque si no les garantizamos eso, pues los mercados se enfadan mucho y se llevan el dinero a otro sitio, y entonces pues no funciona la economía. Ese es el chantaje al que nos han sometido. Luego sucede que también nos dicen tienen que gobernar los técnicos. Los políticos son muy responsables, que gobiernan los técnicos, y fundamentalmente en Europa pues establece lo que se llama la troika, ¿no? Son tres instituciones las que toman las decisiones en los últimos años y marcan un camino que tiene que seguir todo el mundo en la Unión Europea, con unos documentos que no se votan en ningún parlamento, ni en el Parlamento Europeo, ni en el español, ni en el alemán, unos papeles que se cruzan, que los hacen en la troika y que son unos señores a los que no hemos elegido. Bueno, la Comisión Europea pues, bueno, tiene una lejana legitimidad democrática, son unos comisarios, uno por país, de cada uno de los países de la Unión Europea, que los proponen los gobiernos, porque se supone que hemos elegido, porque ha habido unas elecciones y tal. Pero al Banco Central Europeo, pues la verdad es que no lo hemos elegido. Además, está regulado con un régimen de independencia. Se copió la fórmula del Bundesbank, del Banco de Alemania, que está presidido por esta idea. El banco tiene que ser independiente, entonces tienen que ser unos técnicos, unos señores que sepan mucho de cómo se maneja la economía, y ellos a su aire pues van tomando las decisiones, pero no responden a nada. Y lo mismo podemos decir del Fondo Monetario Internacional, que también son los técnicos, los nombran también los estados que forman parte de esta organización internacional, pero tampoco responden ante nadie, se supone que son los que más saben de economía, y ahí está. Entonces, pues de la troika, de estas tres instituciones, pues dos no son elegidas ni responden ante nadie. Y la tercera, la Comisión Europea, bueno,
algo de legitimidad democrática tiene, pero tampoco responde ante nadie, no responde ante el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo le puede pedir información y esas cosas sí, pero no puede derribar a la Comisión Europea. Es un gobierno parlamentario que dependa del Parlamento Europeo. Además, la práctica pues, de las últimas décadas pues, hace que las instituciones de la Unión Europea tengan un funcionamiento pues, poco democrático, se suele decir siempre, con un déficit democrático. Básicamente hay unos acuerdos que no se toman en el Parlamento ni se toman en la Comisión, sino se toman siempre un poco en la sombra, y fundamentalmente hay un reparto de poder entre los dos grandes partidos europeos, el Partido Popular Europeo y el Partido de los Socialistas Europeos. Bueno, ahí más o menos se reparten los cargos en la Comisión, en el Parlamento, etcétera, etcétera. Bien, bueno. ¿Y estos técnicos a quién representan? Bueno, tengo aquí una viñeta que creo que representa muy bien. Pues los intereses. Los intereses económicos. Desde luego no representan a los ciudadanos, que no les hemos puesto ahí, pero además es que no les preocupan los ciudadanos. Lo que les preocupa es que funcione el sistema económico. El sistema económico pues es el que es. Que estén contentos los mercados. Si los mercados no están contentos, no funciona. Entonces, pues representan únicamente los intereses del capital, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Pues lo que pongo aquí, esta paradoja: quienes son responsables no deciden y quienes deciden no son responsables. ¿Quiénes son responsables? Pues supone que los gobiernos que elegimos. Que claro, van al Parlamento y en vez de responder de sus decisiones, pues dicen, es que no podemos hacer otra cosa, es que ya me gustaría, pero me han dicho de Bruselas que hay que hacer esto. ¿Y quienes deciden no son responsables? ¿Quiénes deciden? Pues la troika, esta gente que está en la troika, que no son responsables ante nadie, no tienen que responder. Alguna vez hemos visto a alguien del Banco Central Europeo salir a responder ante un parlamento. Pues no, mucho. Los jefes de estas instituciones a veces salen, dan ruedas de prensa, dicen a todo el mundo lo que hay que hacer y ya está. No son responsables. Incluso tendríamos que decir que son unos irresponsables en el sentido de que poca confianza pueden dar, porque normalmente es gente que va saltando de una institución a otra, que en buena medida son responsables de la crisis económica, que son las recetas que han aplicado las que han producido la crisis económica, y ahí siguen, porque seguimos viendo más o menos a los mismos mandar. Entonces, evidentemente, esto pues, tampoco tiene nada que ver con la idea que teníamos de una democracia. Como digo, nos han cambiado las reglas del juego. Y por eso, pues vamos a esta otra viñeta. El malestar social es un indicador de la mejoría financiera. Bueno, pues efectivamente, es que, ¿qué les preocupa a los que mandan y a los que parece que mandan, pero hacen lo que les dictan? Pues la mejoría financiera. Nos hablan de unas cosas que hace unos años no nos preocupaban nada y ahora nos preocupan muchísimo. La prima de riesgo, pues parece que es lo que determina el funcionamiento de la economía. Bueno, que haya 6 millones de parados y la gente que se supone que sabe de esto nos diga, bueno, pues probablemente los siga habiendo 10 años más o 20 años más. Pues les preocupa poco. El malestar social realmente no es su prioridad. Están allá lejos, no responden ante nadie, pues les da lo mismo, ¿no? Este es el panorama que tenemos. Bueno, y con este panorama, ¿dónde queda el ciudadano? Que partíamos de la idea de que efectivamente el ciudadano era el titular del poder, y además el poder político se justificaba en atender las necesidades y los derechos del ciudadano. Bueno, pues el ciudadano en estos tiempos pues tiene varias alternativas, y de hecho
simplificando mucho, porque evidentemente la realidad social es mucho más compleja, pero lo simplifico hoy. ¿Qué suele hacer el ciudadano? Bueno, si es un buen ciudadano, lo que tiene que hacer es competir, porque vivimos en una sociedad competitiva. Esta sociedad de consumo donde manda el mercado. Pues al final el mercado es una pura competencia, y además cada vez más se valora positivamente la idea de competencia. Tenemos que ser competitivos. Y en España tenemos hasta un ministerio que se llama así, Ministerio de Economía y Competitividad. Además creo que hace más de lo segundo que de lo primero, porque economía creo que hace más bien poco. Le han puesto el nombre en el ministerio. A mí la verdad es que es una cosa que me escandaliza, pero me da la sensación que debo ser el único, porque es que no he visto ni críticas cuando se le puso este nombre. Y nos deja bien claro cuál es el principio rector de la economía, la competitividad. Hay que competir. Que, dicho de otra manera, pues esto es la ley de la selva y, oiga, usted intente ser más fuerte que los demás. Intente correr más, o intente pegar más fuerte, o intente ser más listo, pero en todo caso esto es una competencia. Bueno, lo que pasa es que plantearse la vida de esta manera, pues realmente yo creo que convence más bien a poca gente, porque no vemos la vida como una competencia, sabemos que en situación de competir suelen estar pocos. La mayoría pues no tenemos nada que hacer. Nos sueltan en la selva y nos dicen, ala, a ver si buscáis de comer. Pero vemos que hay un león, ¿cómo voy a competir con el león, ¿no? Aquí en la selva? Pues va a ganar él, evidentemente. Y por eso pues acaba en esto, esta imagen que anda por internet, que yo creo que describe muy bien. Pero a la mayoría de la gente dirá, ponte a competir. Pero ¿cómo voy a competir? Pues no hay manera. Entonces competir es algo que está al alcance de una minoría. Y de hecho, pues hay una minoría que sí que se plantea la vida como una competencia. Bueno, me levanto pronto para ver cómo está la bolsa de Tokio, y empiezo a mover el dinero, pues unos días gano 100 millones, otros días pierdo 100 millones, y esa es mi vida. Bueno, pues muy bien, pero la mayoría, desde luego, no nos planteamos la vida como una competencia, porque sabemos que es que no tenemos ni posibilidad de competir. Bueno, algunos aceptan ese modelo y dicen, bueno, pues vamos a competir. Mucha otra gente ni se plantea competir porque bastante tiene con sobrevivir. Ese ideal de, bueno, la vida es una competencia, el que es más listo, más rápido, más lo que sea, pues le irá bien. Y es un sistema, bueno, casi como los deportes. Lo importante, aunque no ganes, es estar en la competición. En la vida real, la mayoría pues bastante tiene con sobrevivir, ¿no? Y tenemos pues estas imágenes. Pues a esta gente que está en la bahía de Melilla intentando entrar en Europa, pues tú dile, pues eso, que estén tranquilos, que la vida es una competición, entonces que si se preparan, si estudian, si trabajan, pues les irá bien. Es que su realidad es otra, ¿no? Estos pues son los que vemos en la tele, porque se plantan en la bahía de Melilla. Detrás de la valla, pues sabemos que hay millones y millones de personas en África, porque tampoco tienen la más mínima posibilidad de competir. El problema es a ver si tienen para comer o no. Bueno, pues es la otra posibilidad. El ciudadano pues se limita a sobrevivir. Bueno, hay otra posibilidad, que a esta se apunta también mucha gente, pues bueno, pues simplemente consumir. El que ya tiene un poco más resuelto lo de sobrevivir, pues se puede dedicar a consumir, que pues es otra opción que nos ofrecen y nos ofrecen mucho, además. Consume hasta morir, es una organización que adopta ese lema, y que nos cuenta, bueno, este es un libro que ha escrito un equipo de gente que trata este tema, y que lo que nos propone es eso, explicarnos cómo el consumo es la nueva religión,
nos infunden. Yo creo que además pues la gente que sí que compite y que se da cuenta que hay mucha gente pues que no puede basar su vida en la competitividad, pues la tendrá que basar en el consumo, ¿no? Pues ahí están, que se lee poco, ¿no? Pero leo los mandamientos de la religión del consumo. Amarás a Dios mercado sobre todas las cosas, no pensarás durante la liturgia de la compra, santificarás las fiestas comprando en los centros comerciales, comprarás a tus marcas, tendrás fe en las escrituras de la santa publicidad, no tendrás pensamientos impuros sobre tus productos y proveedores, no codiciarás los bienes ajenos, simplemente los comprarás, no reciclarás, no reutilizarás, ni reducirás, no desearás a la mujer de tu prójimo, solo a la mujer objeto de los anuncios, te olvidarás de tus necesidades y dejarás que la divina providencia de Dios Mercado se encargue de ellas. Leerás la palabra de Dios Mercado en los santos catálogos y no pensarás en nada que no sea esto. Más o menos estos son los mandamientos, además no 10 como los de Moisés, sino 12, tiene más, ¿no? Pues básicamente esta es la sociedad de consumo, nos hacen consumidores. Bueno, y la última, pues es la de rebelarse. Si no es de los que le gusta o puede competir, no te basta con lo de sobrevivir y no te resignas a simplemente consumir, pues te puedes rebelar. La otra opción, que yo la verdad es la que aconsejaría, pero en fin, pues es dura, hay que estar con la pancarta en la calle y demás. Bueno, pues yo creo que el ciudadano hoy pues anda por aquí. A mí me gustaría que hubiera mucha gente detrás de estas pancartas, pero hemos de reconocer que aunque en los últimos años pues cada vez hay más pancartas y un poco más de gente detrás, pues es solo una porción de la sociedad. Otra buena parte pues está en la religión del consumo, no le preocupa mucho. Bueno, supongo que se indignará un poco viendo los telediarios, pero sigue básicamente en la vida consumista. Cada vez más pues hay gente sobreviviendo como puede, que ni se preocupa de si se puede rebelar y no tiene la religión del consumo porque ni se la puede permitir. Bueno, pues el cómo sobrevive, y luego pues una pequeña minoría que vive en ese ideal de competir para ganar. Bueno, ante este panorama, pues yo creo que habría que intentar recuperar la ciudadanía, la idea de ciudadanía que ha entrado en crisis en los últimos años, ¿no? A la que me refería al principio, el ciudadano con derechos y deberes, titular del poder, que participa en las decisiones de la comunidad política que intenta responder a las necesidades de todos. Bueno, pues primera receta que se me ocurre, que hay que hacer mucha pedagogía y explicarle a la gente que la crisis económica no es un accidente, porque a veces se habla pues como si esto hubiera sido un terremoto, un tsunami, un volcán, una epidemia de peste como las de otros siglos, y claro, pues no se puede hacer nada, mala suerte, resignación y tal. Bueno, pues no ha sido un accidente, ni es solo una crisis económica, como ha habido a lo largo de la historia otras crisis económicas. Y bueno, pues esto dura un año, dura 2 años, luego nos recuperamos y volvemos a vivir como antes. Bueno, yo creo que hay que explicarle a la gente de dónde viene la crisis económica, y es de esto, de la economía que se ha llamado de casino, o el capitalismo de casino. Esto pues viene las últimas décadas del siglo XX, que se van levantando los controles sobre la banca, sobre el capital, se van liberalizando, se les van quitando las fronteras, pueden circular por donde quieran, y entonces sucede esto, que evidentemente pues cada vez las apuestas más altas, entre otras cosas porque juegan sin riesgo. ¿Qué pasa cuando pierden? Pues que efectivamente llega el Estado, o sea, llegamos todos los ciudadanos y ponemos el dinero para jugar las pérdidas.
esto lo tenemos muy presente en estos últimos años. Hay dinero para salvar a los bancos, pero no hay dinero para salvar otras cosas. Bueno, la segunda receta es más pedagogía y explicar a la gente que la salida de la crisis ni es para todos ni va a ser al mismo lado del túnel. Hay gente que no va a salir de la crisis. Cuando nos dicen los economistas más sinceros, porque hay otros menos o nada sinceros, que nos dicen que bueno, que ya este año ya empezamos a salir de la crisis, que ya el año que viene estaremos casi fuera de la crisis. Pues hay otros un poco más serios, que normalmente pues no se presentan a elecciones y ya nos dicen, es que en España el desempleo va a durar muchos años. Pues probablemente en 10 años no se recupere el empleo. Pues 10 años sin que se recupere el empleo, pues son muchos millones de ciudadanos que es que no van a salir de la crisis. Algunos han salido ya de la crisis. El señor Botín está encantado y dice que todo va muy bien, pero hay muchos millones que no han salido de la crisis, pero es que probablemente ni van a salir. A mucha gente, si le dices que se espere 10 años, que entonces se recuperará el empleo, pues estás, vamos, condenando. Es decirle, mira, tú ya no tienes remedio, tú ya no vas a trabajar, entonces esa costumbre que tienes de comer todos los días, pues mejor que te la vayas quitando. Y desde luego tampoco se va a salir al mismo lado, ¿no? Pues la viñeta esta lo refleja, para ver esa cara, que ya hemos salido de la crisis. Este sí ha salido, ¿no? Aquel pues no sonríe porque no sale de la crisis. Porque también lo que se dice salir de la crisis para mucha gente no va a ser salir. Ya digo, vamos a salir al otro lado del túnel. Entonces no vamos a estar en la misma situación donde estábamos. Y eso también algunos nos lo dicen con toda crudeza. No te pienses que después de salir de la crisis volvemos al punto de partida, va a haber el nivel de empleo que había, el nivel de salario que había, el nivel de protección social que había. No, de eso olvidaros. Nos lo dijo muy claramente un señor, que el futuro era trabajar más y ganar menos. Esa es la salida de la crisis con la que nos amenazan y bueno, pues hay que explicarlo. Bueno, tercera receta que se me ocurre pues es todavía más pedagogía. Y decir que los mercados no tienen intención de dar marcha atrás. Es decir, vamos a suponer que salimos de la crisis, que esto significa pues, que ya los bancos ganan tanto dinero como ganaban antes, que la prima de riesgo pues, ya está bajita, que hemos reducido el déficit público, todo lo que había que reducirlo, que hemos hecho todos los sacrificios, entonces ya las cuentas ya salen a los que tienen que hacer las cuentas. Bueno, eso, no nos van a devolver nada. Los mercados nos van a decir, bueno, ya puede usted subir los salarios, ya puede subir el salario mínimo, ya puede volver a bajar la edad de jubilación, etc. No, los mercados van a seguir, porque la lógica es esa. La lógica es pues, que necesitan ganar más dinero. Entonces, pues, para ganar más dinero ya sabemos lo que hacen. Si en este país no bajas los salarios, me voy a otro donde estén más bajos. Si tu gobierno no me bajas los impuestos, pues me voy a otro país donde no es que me bajen los impuestos, es que no hay impuestos, pues me voy. Si me llevo el capital, pues tú verás. En la economía de otros siglos pues era difícil llevarse el capital, porque el capital eran tierras o eran fábricas. Hoy el capital, pues ya sabemos que se va en un segundo y a la velocidad de la luz, porque se va con una transferencia que se hace por internet de un país a otro y te ha desaparecido. Pues entonces hay que dejar claro que los mercados no van a dar marcha atrás ni en el campo económico ni en el campo político. Es decir, no nos van a devolver el poder a los ciudadanos, no le van a dar unas palmaditas a Mariano Rajoy y le van a decir, bueno, ya puedes volver a gobernar, ya toma las decisiones que te parezcan, que ya ha acabado la crisis. Por supuesto que no. Le van a seguir diciendo lo que tiene que hacer. Bueno, porque esta es la naturaleza del mercado, del mercado capitalista, ¿no? La economía del mercado,
que el Homo sapiens ahora es el Homo codiciosus. Como se ha liberalizado absolutamente la competencia en el marco de esta economía de mercado, pues lo que vale es la codicia, ganar más y más, no se sabe para qué. Hay gente que ya, en fin, no va a vivir mejor por más dinero que tenga, porque es que ya vive con todo lujo, pero da igual, hay que seguir ganando y cada año más. Es decir, no te vale este año ganar como ganaste el año pasado, es que hay que ganar más, si no es un fracaso. Este es el panorama. Bueno, entonces, cuarta receta, después de toda esa pedagogía que digo que hay que hacer, pues pasar a la acción, y cuando digo pasar a la acción, pues yo creo que en todos los frentes. Es decir, si creemos que hay que recuperar la ciudadanía, pues después de tenerlo claro, pues hay que pelear en todos los frentes, porque vamos perdiendo en todos. Yo creo que los ciudadanos vamos perdiendo absolutamente en todos. Bueno, primer frente que se me ocurre, educación para la ciudadanía. Hay que educar a los ciudadanos, porque yo creo que muchos ciudadanos pues no están educados para ser ciudadanos. Desde luego todos los que están en la religión del consumo pues son más bien poco ciudadanos. Y algunos de los que están en la actividad de sobrevivir, pues es que no ni posibilidad de plantearse ser ciudadanos, ¿no? Pero bueno, pues hay que hacer educación para la ciudadanía. Y la educación para la ciudadanía pues se hace en el sistema educativo formal, pues en eso que tenemos organizado en primaria, secundaria, bachiller, universidad, pero hay que hacerlo también en el sistema educativo informal. Todo lo que no sean esos centros docentes. Pues por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Pues yo creo que hay que educar a la ciudadanía en todos los ámbitos. El ciudadano no nace, sino que se hace, ¿no? Bueno, esto de educación para la ciudadanía pues ya nos suena que es una asignatura que está en el sistema educativo, ¿no? Pero pues ahora está un poco menos que antes. Bueno, esto es la exposición de motivos de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, más conocida por las siglas, LOMCE, que entró en vigor pues hace poquitos meses. ¿Y qué nos dice sobre la educación para la ciudadanía? Es una cosa que suena muy bonita. Dice, esta ley orgánica considera esencial la preparación para la ciudadanía activa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas recogidas en la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, tal. Pues uno lo lee, se anima mucho y dice, pues, efectivamente, esto es muy importante, pero ¿qué es lo que propone luego? Pues dice, bueno, pero esto en realidad hay que hacerlo de forma transversal, hay que incorporar la educación cívica y constitucional a todas las asignaturas durante la educación básica. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que desaparece la asignatura de educación para la ciudadanía. Nos venden la moda de que como va a ser transversal, pues no hace falta una asignatura. Aunque sí que aparece una asignatura de recambio de la educación para la ciudadanía, una cosa que llaman valores sociales y cívicos. Pero bueno, esto aparece regulado, esta es la regulación para la educación primaria, pero en las demás etapas parecido, ¿no? Entonces nos dicen, los alumnos y alumnas, muy correcto, deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos: educación física, religión o valores sociales y cívicos. O sea, a elección de los padres, madres o tutores legales. O sea que si se elige religión, pues igual no será valores sociales, parece que son cosas alternativas, ¿no? Pero luego también dice, bueno, en función de la regulación de la programación de la oferta educativa, tal, entonces, en su caso, pues pueden dar una de las siguientes áreas, es decir, serían las optativas. Y entonces pues aparecen cosas como educación artística, segunda lengua extranjera, religión, si no se ha elegido, valores sociales y cívicos, si los padres no lo han elegido. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues que no se exige esta asignatura. No hay educación para la ciudadanía y valores sociales y cívicos, pues está por ahí. Algunos alumnos pues igual la hacen,
pero igual otros no la hacen. Esto es lo que hemos conocido toda la vida, como han convertido en una asignatura María y además optativa. Entonces, pues igual la gente prefiere irse a la educación artística, que es más entretenida, o a la segunda lengua extranjera, que cada vez es más importante luego para emigrar, para encontrar trabajo. Una absoluta devaluación de la asignatura de educación para la ciudadanía, que si se toma en serio, pues no se limita a decir que de forma transversal, que está muy bien y también tiene que ser de forma transversal, pero tiene que ser una asignatura para todos los alumnos. Se supone que todos tienen que acabar siendo ciudadanos, no solo los que sus padres eligen que sean ciudadanos. Bueno, otra de las acciones que habría que adoptar, participación política. Yo creo que el ciudadano tiene que participar en la política. Y a mí lo que me preocupa mucho es la cantidad de ciudadanos que dicen que no quieren saber nada de la política. Y la participación política tiene que ser la participación electoral y la no electoral, y me parecen importantes las dos. Entonces, también me preocupa mucho pues, la gente que sistemáticamente no vota. Pues yo creo que no hay que desperdiciar ninguna oportunidad. Y creo que no es cierto cuando se dice es que no sirve para nada. Pues sí sirve, para elegir entre lo malo y lo peor. Estos son los resultados de las elecciones generales del 2011, que si recordamos le dieron una amplísima mayoría absoluta al Partido Popular. Bueno, ¿quién ganó las elecciones? Pues no las ganó el PP. Esta gráfica pues no se suele enseñar, de hecho la he tenido que componer yo mismo, porque esto es sobre el censo. Es decir, el PP no sacó el 43% que nos dice, sacó el 30,37% sobre el censo. ¿Quién ganó las elecciones? La abstención, porque la abstención sacó el 31,06%. Es decir, casi la tercera parte del electorado pues no fue a votar. ¿Y qué sucede con eso? Pues que entonces, con menos de la tercera parte del censo, con el 30,37%, se saca una amplísima mayoría absoluta en las dos cámaras y se hace lo que se quiere, que es lo que está haciendo el Partido Popular, que nos está metiendo no el programa electoral que llevó a las elecciones, pero vamos, sí su programa oculto de máximos en todas las áreas. Y luego pues, veremos los demás. Lo que han tenido votos en blanco, votos nulos, pues más que fuerzas como Mayur, PNV, Esquerra Republicana. Bueno, pues yo creo que sí sirve, a la gente hay que decirle, para algo sirve votar. Simplemente, si en esta columna de la abstención pues bajaran un poco los que participan de esa manera, pues ya cambiarían las cosas. Me da igual los que se abstienen a dónde van, pero cambiaría. Probablemente, salvo que vayan a votar al PP, me imagino que la mayoría no sería su opción, bueno, pues que voten a cualquier otra cosa, pero a lo mejor la mayoría absoluta pues ya no sale. Y entonces, pues bueno, pues las cosas igual son un poco distintas, no digo que vayan a ser maravillosas, pero un poco distintas, ¿no? Entonces yo creo que a la gente hay que decirle que no da igual. Buena parte de estos ciudadanos que se abstuvieron en estas elecciones, pues es evidente que en otras elecciones habían votado a otras candidaturas que aquí aparecen más bajas. Claramente hay mucho exvotante del PSOE en la abstención, pero probablemente pues también gente que habrá votado a otros partidos en otros momentos. Pues simplemente pues, si se reparte esa abstención, pues los resultados son distintos, no digo todo solucionado, pero claro que tiene trascendencia votar o no votar. Y cuando digo participación no electoral, pues también refiero a que se puede participar en partidos políticos o en movimientos sociales. Pues también están muy desprestigiados los partidos políticos, la gente no quiere ser de partidos políticos, porque los partidos políticos son muy malos, bueno, pero también hay otra manera de participar que es en movimientos sociales y que también creo que son imprescindibles. Y ahora también voy a reciclar un cuadro que puse el año pasado, pero me parece importante decir
qué son los partidos políticos y qué son los movimientos sociales, porque yo creo que los dos son imprescindibles. El partido político es una organización que se presenta a las elecciones porque quiere conquistar el poder, básicamente el poder desde el gobierno, desde el parlamento, quiere gobernar. Los partidos políticos pues, normalmente tienen una vocación de permanencia, no se presentan solo a unas elecciones, sino a esas, a las siguientes, a las otras, y no van a gobernar solo una legislatura, sino en fin, todas las que pueden. Tienen que tener fines amplios y en el programa pues, establecer las prioridades del gobierno, ¿no? Tienen una serie de afiliados militantes y una organización compleja. Por el contrario, los movimientos sociales no se presentan a las elecciones porque no quieren conquistar el poder, no quieren formar gobierno, pero sí quieren influir sobre el poder. Los movimientos sociales son menos permanentes que los partidos, hay de todo, hay movimientos pues, que duran unos meses, otros que duran muchos años, pero en principio son menos permanentes, tienen unos fines mucho más concretos, ya sabemos cada movimiento social a qué se dedica, la plataforma de afectados por las hipotecas, pues ya sabemos a qué se dedica, a eso, y que está muy bien, y otro movimiento social pues se dedica a otra cosa. Y entonces por eso no necesita un programa electoral donde estén las prioridades en todas las materias, sino pues simplemente tiene su manifiesto, su reivindicación y persigue esa reivindicación. No se le puede exigir pues, que además tenga opinión sobre otros temas, no es su papel. Los movimientos sociales sobre todo pues, tienen simpatizantes y activistas, pero no necesitan pues, esa estructura de afiliados y unos órganos tan complejos en una organización mucho más simple. Bueno, yo creo que los dos son imprescindibles, cada uno en su sitio. Pero la diferencia fundamentalmente es que el partido político se plantea llegar al gobierno con un programa y sobre todo ese programa va a establecer las prioridades. Mientras que los movimientos sociales no necesitan establecer prioridades, no van a estar en el gobierno, pues cada uno dirá que lo suyo es lo importante, pero luego alguien tiene que decir dónde están las prioridades. Y repito también una viñeta que puso el año pasado, el tema de las prioridades. Pues ahí tenemos un montón de buenas causas que seguramente todos suscribiremos, y todas son muy importantes, ¿no? Pero ahora hay que poner a alguien en el gobierno a decir cuáles son prioritarias. A unas pues habrá que ponerles más presupuesto, más funcionarios, a otros habrá que poner menos presupuesto, unas cosas hay que hacerlas este mes y otras cosas pueden esperar al año que viene. Eso es lo que hace un gobierno y es lo que tiene que proponer un partido en su programa. Bueno, y luego un tema que yo creo que no se suele poner en primera línea, pero que yo creo que es muy importante y también lo comenté el año pasado, el tema del consumo responsable. Saber que nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de vida, pues tienen una influencia en cómo es el mundo, ¿no? Por eso la definición de consumo responsable, no sé si lo leo muy bien, que he copiado de internet, por consumo responsable entendemos la elección de los productos y servicios no solo en base a su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social y por la conducta de las empresas que los elaboran. Claro, las decisiones que tomamos sobre consumo, qué compramos, qué servicios compramos o pagamos, pues tiene mucho que ver luego cómo funciona el mundo. Si nadie comprara esos productos fabricados en países donde hay explotación infantil, pues habría menos explotación infantil. Bueno, y con esto pues ya he dicho algunas cosas. Creo que no he respondido en absoluto a cómo revitalizar y extender una más real, exigente y eficaz cultura cívica, pero por lo menos pues espero haber dado algunas ideas, haber alborotado las ideas de todos y que sigamos pensando cómo podemos hacer eso. Pero en cualquier caso tener muy claro que efectivamente hay que recuperar la ciudadanía que en este momento está bastante maltrecha. Por mi parte nada más, ahora a ver qué tenéis que decir vosotros.
esto? Palabricas para que este no se ponga. Va, ya puedes empezar. Cogemos 2 o 3 si hay y conteste a todas. Después. Una. ¿Qué crees que podría hacer? Vamos a poner lo que iba a decir Izquierda Unida, UPyD, si llegara al poder, Izquierda Unida, si llegara al poder, para saltarse todas las prohibiciones que le harían los mercados de una forma, digamos, pragmática, realista. Yo digo UPyD porque no creo que UPyD se plantea cambiando. Pues depende de eso de llegar al poder, ¿qué quiere decir? Gobernar. Pues por ejemplo, si solo gobierna en un ayuntamiento, o solo gobierna en una comunidad autónoma, o solo gobierna en un país, poco. O sea, esto hay que decirlo así claramente. Yo creo que en estos, no sé si se ha podido hacer en alguna época, pero desde luego en esta no. O sea, no se puede hacer política en un país, solo en un país. Aquella frase de Trotsky de la revolución en un solo país, no cabe, es que no se puede hacer política en un solo país. Entonces, yo creo que efectivamente se pueden hacer cosas, pero hay que hacerlas a nivel internacional. Por eso voy a hacer propaganda electoral, ya tenemos enseguida las elecciones, me refiero a las del Parlamento Europeo, en mayo. Por eso yo creo que es absolutamente suicida si vuelve a suceder lo mismo. Es decir, que en toda Europa el nivel de participación pues ande por el 40 y tantos %. Es decir, que los ciudadanos piensen que no es una elección importante. Debería ser la más importante. O sea, si nos están diciendo 365 días al año que las decisiones vienen de la Unión Europea, nos lo justifican todo, vienen de la Unión Europea. Entonces, de pronto, amnesia, y un día al año nos olvidamos ese día que hay que ir a votar. Bueno, esto de Europa en realidad no es importante, ¿no? Esto del Parlamento Europeo no sirve para nada. A ver, debiera servir para más, pero algo se puede hacer en el Parlamento Europeo, y de hecho el Parlamento Europeo ha ido asumiendo más competencias con el paso de los años. Pero eso, en vez de traducirse en que cada vez la gente vote más a gusto en las elecciones del Parlamento Europeo pensando, bueno, pues así influye en las decisiones, pues hemos sucedido lo contrario. La gente cada vez va menos y dice, no sirven para nada. Las que sirven son las de mi pueblo. Hombre, pues yo discrepo un poco. Entiendo que a cada uno las elecciones en su pueblo le parecen importantes, claro, a ver qué alcalde tenemos y tal, ¿no? Pero influye mucho más cómo va a funcionar todo el mundo lo que se haga en Bruselas. Entonces, el 25 de mayo pues debería haber una participación enorme. Bueno, ya sabemos, ir a votar para el Congreso y el Senado no sirve para nada porque elegimos a un señor que luego sale en la tele y nos dice que no puede hacer nada porque le mandan de Bruselas. Bueno, pues vamos a dejar de votar al Congreso y al Senado, eso sí que es perder el tiempo. Si es un domingo que hace bueno, pues nos vamos por ahí al campo o a la playa en vez de ir a votar. Pero cuando nos dicen, ahora se elige el Parlamento Europeo, tengo que decir, hombre, estas son las importantes, porque los que mandan son estos. Ya, pues las elecciones autonómicas, pues esas no debería ir a votar nadie con esta lógica. Es que en mi pueblo bien porque el alcalde lo veo, pero al presidente de la comunidad autónoma no lo veo nunca. Ese no debe pintar nada. Bueno, pues la lógica es justo la contraria. Las del Parlamento Europeo yo me temo pues que habrá una participación baja, como tradicionalmente. De hecho, no veo yo mucho ambiente, están ya las elecciones convocadas, no veo mucho ambiente electoral. Hay algún partido muy importante que todavía no nos ha dicho ni qué candidato lleva. En fin, bueno, entonces, ¿a qué me refiero? Pues que efectivamente hay que plantearse
la política a nivel internacional, mínimo a nivel de la Unión Europea. Entonces, pues desde luego a mí no me gustaría, y lo digo por la formación de la que soy, pues un gobierno de Izquierda Unida con mayoría absoluta en España, sin los otros 27 países de la Unión Europea, pues tengo gobiernos como los actuales. Me da igual del PP europeo o del Partido Socialista Europeo que hacen esas políticas. Pues porque entonces me temo que nuestro presidente de Izquierda Unida pues tendría que salir en la tele y decir lo mismo. Decir, bueno, es que ya me gustaría hacer, pero es que no me dejan. Claro, no le dejarían. Entonces, ese es el tema. Que la lucha tiene que ser a nivel internacional, mínimo de la Unión Europea, pero a nivel internacional. Porque evidentemente ya ni siquiera un gobierno de un país tiene mucha capacidad para actuar. Hombre, igual soy muy terminante, hombre, alguna cosa se puede hacer, evidentemente. Entonces, si me das a decir qué prefieres, que siga el PP con mayoría absoluta o Izquierda Unida con mayoría absoluta, digo, hombre, pues Izquierda Unida con mayoría absoluta. Algo ya haremos, alguna cosita, pero reconozco que van a ser cositas, porque no te dejan. Los que mandan son los mercados. Entonces, ¿el reto cuál es? El reto es quitarles el poder a los mercados. O sea, hay que hacer otra revolución. Pues ha habido revoluciones como la Revolución Francesa, que era quitar el poder a la monarquía absoluta y a la aristocracia para dárselo a los ciudadanos. Bueno, pues ahora hay que hacer una revolución para quitarles el poder a los señores feudales de hoy, que se llaman los mercados, y dar el poder a los ciudadanos. Si no, claro, si el planteamiento es, bueno, pues llegamos al gobierno y ya está, ya estamos en el gobierno, pues evidentemente se ve poco a poco. Y me gustaría ser mucho más optimista. Me habéis cogido la de prueba un poco pesimista. Pero yo creo que la cosa está así, evidentemente. Entonces, bueno, pues hay que ir a votar. Creo que hay que ir a votar, pero sabiendo que ese es solo uno de los frentes y que no va a tener resultados inmediatos. Y que, ya digo, es que yo creo que en los últimos años estamos perdiendo. Los ciudadanos hemos perdido una guerra que además no nos dimos cuenta muy bien cuando empezó. Hemos perdido la guerra y ahora mandan otros, no mandamos los ciudadanos. Y entonces, bueno, pues hay que reconquistar todo el terreno que hemos perdido, pero hemos perdido mucho. Y entonces, pues, sí, empezamos de muy atrás ahora a recuperar todo el terreno perdido. Pero vamos, por eso yo decía, sobre todo, tenerlo claro. Por eso decía recetas. Primero pedagogía, porque es que creo que la mayoría de los ciudadanos todavía no lo tienen claro. Están todavía pensando en los brotes verdes. Y en que en el 2015 se crea empleo y entonces ya todo solucionado. Hay dos palabras. Ahora hay 3, 4 palabras, 5. Entonces las decís, vais diciendo todas y contestas luego a cada una de ellas. Empiezas con José. Sí, yo, pensando en las elecciones europeas, tengo una duda, no sé si es el sitio para iluminar, pero me voy a dar un consejo. Es la siguiente. Probablemente votaría una cosa distinta en mi localidad aquí que en unas elecciones europeas, porque me parece, a ver si es así, que hay que ir al voto útil, porque igual un voto muy minoritario en el Parlamento Europeo pues tampoco va a poder hacer mucho. No sé si es un pensamiento correcto, pero yo tengo esa duda. Que si votar útil o votar no me parecería ideal. Mariano. Mi pregunta no es simplemente hablar. Muy largo. Como siempre. No, muy rápido. ¿No? Porque yo creo que en principio, evidentemente, aquello que teníamos, como decías, ¿no? los derechos de conquista y los derechos sociales y los derechos universales, ya no lo venían anunciando antes más cuando nos decía muy claramente de que menos Estado hay más libertad. Era precisamente, esta es la conclusión de todo esto que está sucediendo, que aquí hay responsabilidades, que son responsabilidades también de una ciudadanía
porque alguien nos ha votado, porque alguien nos hemos dejado, ¿no? Los derechos de conquista, como los temas sociales, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de cuestiones, en ese sentido, coincido plenamente contigo en lo que has comentado, ¿no? Y yo iría un poquito en la línea, es decir, todo es un proceso, entonces es muy difícil ponerse en los momentos actuales y si mañana te toca a ti, ¿qué? Es que, joder, hemos descrito qué ciudadanía hay, qué es lo que hay que evitar. Estamos hablando de presupuestos un poco lejanos, pero aún así, no en lo macro, porque evidentemente coincido contigo la importancia de una esto en Europa, de que los cambios tienen que ser globales, pero es que además en lo micro, en lo pequeño, en los ayuntamientos, ya lo creo. Yo que trabajo en movimientos sociales, no me da lo mismo que ponerme uno u otro, sobre todo cuando caen políticas que no tienen cuenta para nada, que no rescatan personas ni a bancos, que se pueden hacer con el mismo dinero diferentes cosas y mejorar la situación de las personas más desfavorecidas. Para mí eso vale mucho. Perico. Sí, realmente me ha parecido clara la exposición, muy clara, pero sí que he notado un tono muy pesimista. Y no sé, ni el título me gustaba mucho, la crisis de la ciudadanía. Creo que me gustaría más la oportunidad o la hora de la ciudadanía como una opción actual importante, seria, ilusionante y esperanzada. Entonces, hacer fuerza en la crisis, siendo datos muy realistas los que has puesto, no me agrada mucho. Sí, una pregunta breve, a ver si es posible pagar la deuda, porque cada vez va engordando más, cada vez hay que pagar más rescates a otros, entonces es posible, está todo basado en eso, entonces es posible pagar la deuda, porque si no es posible, pues igual hay que pensar otra cosa. Eneco. Sí, yo un poco con lo que decía Perico, yo creo que sí que yo creo que es importante en todo, ¿no? Hacer un análisis de cuál es la realidad. Lo que pasa es que una vez situados ahí, es cierto que con un cierto grado de pesimismo es difícil llegarle a la sociedad. Yo no sé, cuando has dicho lo de hemos perdido la guerra, no sé a quién se lo he oído también hace poco, pero claro, seguido hay que decir, bueno, ¿qué hacemos? Es decir, ¿la damos por perdida o qué hacemos? Y en ese sentido yo creo que el enfoque de la pedagogía, independientemente del tono lacónico este que nos has traído y tal, faltan solo 3 meses para San Fermín, yo creo que la línea de la pedagogía es importante. Es importante que son 6 millones de parados, que esa gente, es decir, que entienda las cosas, que por ejemplo, cuando hablamos de la crisis, no es una crisis, tampoco nos volvamos locos. Hay un dato que es evidente, yo sé por dónde arranco siempre. Es decir, una crisis ha aumentado la desigualdad y eso es consecuencia de unas recetas que se aplican a la crisis, con lo cual eso ya es un dato objetivo. ¿Tú de qué lado estás? ¿En el que ha ido perdiendo o en el que ha ganado con la crisis? Yo creo que no conocemos a casi nadie alrededor cercano con quien podamos tomar una cerveza que le ha ido bien la crisis, pocos. Entonces, a esas gentes que igual hablas políticamente y coincides en 18 cosas y luego les preguntas qué votan y por qué votas contra tus propios intereses, ¿no? O sea, irnos a cosas como eso, ¿no? Pues el tema de la desigualdad. Y otra cosa que has dicho, que yo por ejemplo también alguna vez en el ámbito escolar y tal, se habla tanto de competitividad y hay que explicar, es decir, cuando hay una competición uno gana y otro pierde, es decir, si nosotros vamos a ser más competitivos es porque va a haber alguien que va a estar peor que nosotros y no va a poder vender sus productos. Ahí nadie habla de cooperación, en la cooperación se supone que es un ganar-ganar para conseguir. Todo el mundo tiene un enfoque competitivo. Yo creo que con eso también hay que hacer pedagogía, es decir, lapidar ese concepto que venden como... Y todo el mundo, es que todo el mundo, tú les preguntas a los chavales y tal, y todos quieren ser más competitivos, pero es que alguien pierde. O sea, en una competición uno pierde, no sé. A mí me parece bien el enfoque de la pedagogía como una de las soluciones, pero además yo creo que tenemos que vender alguna idea ilusionante para no estar 15 en la plaza. Bueno, pues más que contestar, volver a pensar sobre estas cosas. Bueno, ¿cuál es el voto útil?
en las elecciones del Parlamento Europeo, pues yo diría cualquiera, menos los que no van a atacar la crisis, digamos, desde este punto de vista. Bueno, fundamentalmente los dos grandes partidos europeos, que son los que se reparten el poder, pues yo no les veo, desde luego, hacer campaña en este sentido. O sea, nos siguen vendiendo lo mismo. Nos venden que vamos a salir de la crisis económica, de la política no hablan. Es que yo creo que lo importante es que hablemos de la crisis política. La crisis económica tiene una causa política y no es más que una de las facetas de la crisis de la política, ¿no? Entonces, pues yo a los que ya están empezando la campaña electoral, tanto en el PP como en el PSOE, pues no les oigo hablar de esto. O sea, de lo que les oigo hablar es de otras cosas. Bueno, pues de que saldremos de la crisis pronto, si ganan ellos. Entonces, bueno, pues yo creo que el voto a esos partidos pues no es útil en el sentido de que es más de lo mismo. Entonces, pues yo creo que hay que votar a los que digan otras cosas. No me parece muy útil tampoco el voto a quienes tampoco hablen de la crisis política, sino digamos, planteen que es un problema nacional. Es decir, aquí el problema que tenemos es que, me da igual, que es que hay que reivindicar la soberanía o la independencia para no sé qué país, o aquí el problema es que hay demasiados extranjeros y hay que echarlos. Pues a mí esas recetas, para decir aquí, el problema es que en un trocito, me da igual más grande o más pequeño, en un trocito del mundo o de Europa, pues tenemos que decidir los que somos de ese trocito, porque los de fuera nos están estropeando las cosas. Pues tampoco. Pero me parece que aquí el tema no va por ahí. No creo que la solución sea pues independizar algún trozo de algún país, o decir que hay que recuperar soberanía para no sé qué país y dar preferencia a los nacionales o los extranjeros y tal. Que estos discursos están en esta campaña ya. Pues a mí me parece que también es una óptica equivocada, ¿no? Pues votar a los demás. Entonces yo, evidentemente, voy a hacer campaña por Izquierda Unida, pero no digo que sea la única opción, pues hay algunas otras las que planteen estas cosas. Es decir, bueno, lo que queremos es eso, recuperar el poder de los ciudadanos, recuperar la democracia que nos la están arrebatando, porque el hecho de que haya elecciones no quiere decir que haya democracia, es otra cosa, que nos dejen de gobernar los mercados y volvamos a gobernar a los ciudadanos. Yo creo que ese es el tema esencial del que deberíamos estar hablando en esta campaña y en todas. Bueno, pues creo que hay unos partidos que no van a hablar de esto y otros que sí. Pues me parece inútil votar a los que están hablando de otras cosas porque no abordan el problema. Entonces, pues hay que votar a los que hablen de estas cosas, que a lo mejor no van a las elecciones, que a lo mejor son unos pocos, pero bueno, pues irán al Parlamento en Bruselas o en Estrasburgo y lo dirán. Y a lo mejor si lo dicen, pues lo oye más gente, y en las siguientes elecciones pues son más. Pues yo así me lo planteo, vamos. Si hay que pagar la deuda, pues no tengo ni idea si hay que pagar la deuda, vamos, si se puede pagar la deuda. No se debiera pagar la deuda, evidentemente. La mayor parte de la deuda que tenemos pues es absolutamente ilegítima, como se dice ahora, por decir de otra manera, bueno, pues es simplemente pura usura. Yo me imagino que pagar no se paga nunca toda, porque luego te la reconvierten en otras cosas, ¿no?
pero realmente no debiéramos pagar la deuda. Y luego sobre el tema de por qué hay gente que vota contra sus intereses, pues aquí viene la manipulación ideológica, evidentemente. Yo es que cuando veía a Eneco me estaba acordando un amigo mío que vota al PP y votará toda la vida al PP. Y yo una vez discutiendo con él, yo critico las políticas neoliberales del PP y me da la razón. Me dicen, no, si yo no las comparto. Bueno, entonces, ¿por qué votas al PP? Y dice, bueno, es por la idea de España que tiene el PP, ¿no? Bueno, pues bien, y creo que es una de las muchas personas a la que las políticas del PP le perjudican objetivamente. Pues bueno, un voto absolutamente ideológico. ¿Por qué puso Aznar una bandera enorme en la plaza de Colón? Pues porque hay gente que le va a votar porque pone esa bandera. Y de hecho yo creo que las políticas que está haciendo el PP estos últimos años están perjudicando, pero muy directamente, a muchos de sus votantes, a su propia base electoral. Porque al PP evidentemente no le votan solo los banqueros, que por supuesto que le votan, bueno, le votan asalariados, pequeños empresarios, autónomos, gente a la que está machacando la política económica del PP, pero le siguen votando. Bueno, pues porque tienen la bandera y la gente le sigue, ¿no? Y bueno, ¿y eso cómo se combate? Pues volvemos a lo mismo, pues explicando las cosas, ¿no? Pues hay que decir, pues no te das cuenta que a ti también te perjudica. Bueno. Y de acuerdo que efectivamente los niños quieren ser competitivos, los niños, los jóvenes y los adultos. Yo por eso he puesto lo de cómo se llama el Ministerio de Economía, porque es que me da la sensación de que ha colado el mensaje, porque cuando decidieron que le iban a poner a un ministerio el nombre de competitividad, pues tenía que haber habido un escándalo, ¿no? Pero ¿qué es esto? Es que yo creo que pasó inadvertido. Me da la sensación de que el único que se ha dado cuenta cómo se llama ese ministerio soy yo, porque no lo he oído comentar en ningún sitio. Es que, efectivamente, ha colado la idea de que ser competitivo es ser bueno. Contra eso hay que luchar. Y ya digo, pues igual soy pesimista, pero yo es que pienso que en estos momentos está la cosa suficientemente mal como para que nos planteemos que lo primero es darnos cuenta de lo mal que está, ¿no? Es decir, cómo esa guerra ideológica que empezaron hace 30 o 40 años la han ganado. No digo que sea evidentemente ya irremediable, es decir, ya no hay nada que hacer, no, o sea, creo que hay que seguirla, ¿no? O sea, pero de momento, pues de momento están como estaba Hitler en 1941, que había conquistado toda Europa, y solo aguantaban los ingleses, pero ahí en una islita, porque él estaba por toda Europa, ¿no? Bueno, pues es que yo creo que estamos así, pero ser conscientes de que estamos así, porque si no nos engañamos, y nos cuentan esas cositas de bueno, ya empezamos a salir de la crisis, ¿no? Que la crisis no es eso, que el último mes haya creado un poquito de empleo, que la prima de riesgo, que los datos de déficit, esas cosas que nos venden. Que la crisis es mucho más profunda. Entonces yo pienso que en este momento, pues eso, hay que darse cuenta de la realidad. Y la realidad pues es triste, pero eso exige, pues eso, pues más determinación. Cuando digo la cosa está muy mal, no es para que nos desanimemos, y digamos, pues no hay nada que hacer, tiramos la toalla y todos a casa. Todo lo contrario, es decir, la cosa está tan mal, pues que a lo mejor hay que hacer más cosas de las que hemos hecho. O incluso hay que hacer otras de las que hemos hecho. Eso que se dice que la locura es hacer lo mismo y esperar que salga otra cosa, ¿no? Bueno, pues igual es que hay que hacer otras cosas de las que hemos hecho, porque las que venimos haciendo pues son insuficientes. A mí, bueno, igual también parte de este discurso me viene de cierta decepción después del 15M. Que si no me equivoco, pues esto cuando fue hace 3 años, ¿no? Empezó. Bueno, claro, es que la impresión era que había un movimiento, bueno, hubo alguna prensa extranjera que decía revolución en España, todo el mundo en la calle,
estábamos todos muy indignados, manifestaciones enormes, y bueno, parecía que es que el cambio era inminente, íbamos a recuperar el poder de los ciudadanos y tal. ¿Y en qué ha quedado eso? Pues quedó en que ganó el PP las elecciones municipales y luego ganó las generales y por goleada, ¿no? Y efectivamente, y hemos estado, y me imagino que los aquí presentes, pues hemos estado un montón de veces en la calle con la pancarta, unas veces unos pocicos, otras veces miles y miles, y hemos cambiado muchas cosas. Pues yo creo que por desgracia poquitas, entonces yo creo que pues tenemos que hacernos una cura de realismo, es decir, bueno, pues es que todavía somos pocos los que estamos en esa movilización, porque la mayor parte de la sociedad está todavía creyéndose los discursos que les hacen, diciendo, bueno, tú tranquilo, que mejora la economía, mira cómo la raya está, que no sabe muy bien de dónde sale la raya, pero mira, ahora un poquito más alta, ¿no? Y tal, pues yo creo que ese es el problema, que tenemos que ser conscientes de que la sociedad no está lo movilizada que pensábamos que estaba hace 3 años o hace 2, que queda mucho trabajo por hacer, y el primer trabajo es contarle a la gente estas cosas, decir, oye, que no te creas, que a lo mejor se sale de la crisis, igual dentro de 1 año, de 2 años, pues salen los del gobierno, sale el ministro de competitividad, y dice, se acabó la crisis, todo bien. Pero es que lo van a decir y seguramente seguirá habiendo 4 o 5 millones de parados. Pues a esos 4 o 5 millones de parados, desde ahora le tenemos que decir que es que cuando se acabe la crisis, a ti no te van a dar trabajo. Tú ya estás desahuciado, tú no tienes interés para los mercados. Como consumidor no vales nada. Y como el único valor que te dan es como consumidor, pues no eres nadie, no te valoran ni como trabajador, ni mucho menos como ciudadano, te valoran como consumidor. Y eres un consumidor sin poder adquisitivo, que no lo va a tener y que lo único que haces es molestar. Que al mercado lo único que le interesa es que dejes de molestar, que te mueras cuanto antes, y a ser posible sin hacer mucho gasto en la sanidad. Pues es que la cosa yo creo que es así de triste, que la gente no se da cuenta de eso. Entonces sigue pensando que, bueno, pues a lo mejor, si mejora un poquito la economía y sale cada semana alguien en la tele diciendo que, ya, pues entonces igual se me solucionan las cosas. La gente dice, no, que este sistema a ti no te va a solucionar nada, salvo que cambiemos el sistema, y lo tenemos que cambiar entre todos. Creo que todavía somos muy pocos los que estamos intentando cambiarlo, que la mayoría todavía no se mueve. Es lo del estallido social. Es que llevamos 3 años que de vez en cuando alguien dice esto está ya a punto del estallido social. Pues yo me temo que no veo ningún estallido social. No sé si sería bueno o malo, pero es que no lo veo. O sea, yo veo mucha desmovilización. Creo que además que por supuesto han querido que haya esa desmovilización, o sea que no es casual, no es una enfermedad, todo el mundo atontado, no, claro, es que también entra dentro del sistema. A la gente pues hay que tenerla entretenida con otras cosas y que no piense mucho. Bien, recordaros que el acto de la Asamblea de Mujeres el día 11 a las 19:30 en el Centro Cívico. Después, lo que os he dicho de los temas para el año que viene nos ayudarán muchísimo para crear el programa. Y luego el próximo tema, Europa, si soluciona el problema, el ponente será Javier Aisa. Y nada más, en internet tenemos la página por si queréis informaros de todo lo del curso y las charlas que hay. Y nada, un aplauso para ti.